Saludos alumnos, en este video vamos a ver los temas relacionados a seguridad informática básica. Antes de iniciar con cuestiones técnicas como virus, malware o hackers, primero tenemos que iniciar desde el principio. Les decía que antes de hablar de cuestiones técnicas como programas nocivos y hackers, primero veamos al ser humano en el contexto de seguridad como vector de amenazas. Obviamente nosotros somos gente de bien, pero lamentablemente no podemos afirmar que el resto de la gente sea igual de bueno que nosotros e igual de confiable. A pesar de que el ser humano tiene valores, también hay razones que pueden ser lo suficientemente fuertes como para torcer ese buen camino. Entonces, en base a esto, las razones principales que pueden motivar que una persona se aparte del buen camino serían las siguientes: por poder, por riqueza, por prestigio, por sexo o por ideología. Todos estos son motivos más que suficientes para que gentes que tienen una escala de valores muy laxa decidan tomar el mal camino. Hablando del poder, de acuerdo a cierta definición de la Real Academia Española, dice que poder es la facultad o potencia de hacer algo. Pero el poder se vuelve un problema cuando las personas que lo ejercen simplemente lo asumen como casi don divino y por lo tanto hacen destrozo y medio. Y estamos hablando desde cuestiones que van desde el alumno que decide volverse mascota del profesor porque sabe que eso le va a dar privilegios y poder, hasta los funcionarios públicos que se vuelven dioses terrenales y que realmente se vuelan las prohibiciones o leyes que existan, ¿sí? Entonces el poder mal ejercido es uno de los problemas a los que nos enfrentamos y que también de hecho puede volverse una amenaza. Ahora bien, hablemos de la riqueza. La riqueza obviamente hay que saber diferenciar dos situaciones. No es lo mismo la persona que estuvo trabajando o de forma honesta, que le costó su esfuerzo y que después de cierto tiempo obtuvo suficientes beneficios económicos como para disfrutar de ellos, a los vivales que ocupando poder o engaño simplemente se dedican al, al despojo, a la apropiación de los dineros públicos o privados para su propio beneficio, ¿sí? Cuando se enlaza riqueza y poder, pues nosotros en este país ya sabemos qué es lo que sucede. Entonces, la riqueza mala vida es también una amenaza a tener en cuenta. ¿Qué tanto debemos temer de ella? Debemos temer tanto de ella como si se llega a dar el caso de que nosotros estorbemos a alguien volverse rico. Entonces esa persona, si tiene antivalores, definitivamente hará lo necesario para quitarnos del camino. Entonces debemos de ser conscientes de eso. Ahora bien, puede entenderse que poder y riqueza vayan juntos, pero la cuestión del prestigio puede volverse un poco extraña y trataré de explicarla con un ejemplo sencillo. Supongamos en el caso del prestigio que existe una empresa, llámese empresa pública o empresa privada. Esa empresa tiene un departamento. En ese departamento
hay una persona que tiene ciertas habilidades, pongamos en este caso cuestiones de tipo informático, que es bueno con computadoras, que es el que ayuda a todos sus compañeros en esos adalides, ¿sí? Y esta persona, llamémosle Lupita. Lupita es la super técnica del departamento de informática del departamento de su empresa, y eso le da cierto reconocimiento social ante sus compañeros. Sin embargo, sucede que un día de estos llega un becario o alguien de servicio social que sabe algunos trucos que Lupita no conoce. Si la persona, en una persona eh, con inteligencia emocional, vería en este caso la oportunidad de relacionarse y obtener nuevos conocimientos y colaboración con el nuevo compañero. Pero como Lupita carece de esas habilidades emocionales, Lupita se va al extremo y entonces en vez de ver a un potencial aliado y compañero para las labores de trabajo, ha determinado que la nueva agente de servicio social es una amenaza a su posición y al prestigio que tiene como la mejor informática de su departamento. Por lo tanto, Lupita procede a hacerle la vida miserable al agente de servicio social, y si es tan efectiva en esa labor, va a ser incluso que el agente de servicio social se vaya, y entonces Lupita se habrá deshecho de la amenaza que representaba para su prestigio como la mejor informática de su departamento, y eso lo habrá hecho pisoteando a otras gentes. Entonces, las cuestiones de prestigio, aunque no siempre van ligadas a cuestiones de poder y riqueza, también es un factor a tomar en cuenta que puede ser una amenaza para nosotros. Otra amenaza a tomar en cuenta es el sexo. ¿Es posible que el sexo sea una amenaza? Primero analicemos este asunto. El sexo es una forma de reproducción de buena parte de los organismos vivos de este planeta. Pero en el caso de los humanos no solamente tenemos sexo por reproducción, tenemos sexo también para obtener placer. Y es ahí donde comienzan las complicaciones. En el caso de la actividad sexual, se liberan endorfinas y podríamos afirmar que esa estimulación química es bastante placentera y que en algunas ocasiones se llegan a dar casos en que uno queda ensimismado. Pero el problema no es tanto que seamos o no muy afectos a tener actividad sexual. El problema con el sexo sería cuando nos topamos con gente que es bastante hábil manipulando las habilidades sexuales que ella tiene. Es decir, puede darse el caso de que conozcamos personas que ni siquiera tengan la necesidad de desvestirse ni de irse a la cama para obtener lo que desean, porque saben cómo manipular los deseos de la gente. Entonces, eh, el sexo es algo a tomar en cuenta como posible amenaza cuando hablamos de cuestiones de seguridad. Ahora bien, otra posible amenaza a tomar en cuenta son la ideología y englobado también a ella las creencias de tipo religioso. Esto que estoy diciendo no implica que toda personalidad religiosa o no sea una amenaza. Es obvio que estaría equivocado. Sin embargo, ideologías o creencias religiosas extremistas se deben de tomar en cuenta. En este video están viendo dos fotos.
una foto del pasado en el que uno pensaría que la ideología comunista ya quedó en el museo, pero aquí hay un caso muy concreto en especial. Ven en pantalla al matrimonio Rosenberg. Ellos eran científicos atómicos y ellos, de acuerdo a su escala de valores, llegaron a la conclusión de que era inmoral que Estados Unidos tuviera el monopolio de la bomba atómica. Por lo tanto, para corregir esa situación, ellos deciden volverse espías soviéticos y este aportaron todos los secretos que estuvieron a su alcance sobre la creación de la bomba atómica a los soviéticos. Fueron descubiertos, juzgados y finalmente condenados a muerte por ese crimen, ¿sí? Y repito, ideologías tales como el nazismo o el comunismo uno pensaría que ya quedaron sepultadas, pero en esta misma imagen, si ven al lado derecho, está la foto de un militante de ISIS. En el caso de ISIS estamos hablando de creencias religiosas, islamismo radical en este caso, en donde uno pensaría que todos los integrantes de ISIS son solamente campesinos o pastores de las zonas del Medio Oriente donde no tienen ningún otro medio de subsistencia más que volverse carne de cañón de estos grupos extremistas. Sin embargo, en el caso de ISIS, su legión extranjera está formada por musulmanes que vienen de países del primer mundo. Incluso varios de sus integrantes tienen educación universitaria a nivel incluso de doctorado y que debido a que no fueron o que ellos mismos no hallaron las motivaciones para pertenecer a una sociedad, ya sea la francesa, la inglesa o los Estados Unidos, para sentirse integrados e identificados con ellos, decidieron por voluntad propia volver a los orígenes y se fueron al radicalismo más extremo, ¿sí? Entonces, las cuestiones de creencias es algo a tomar muy en cuenta. Bien. Después de esta breve exposición, entonces debemos de temer de la gente. No, eso sería muy paranoico, pero sí debemos saber cómo marcar los límites de qué es lo que vamos a compartir y hasta dónde vamos a permitir que la gente accese a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos en este caso la confianza de estar seguros qué tan confiables son las personas con las que nos relacionamos. Y aún así, llega a darse el caso que después de años uno nunca acaba conociendo a la gente. Entonces, no hay que temer a la gente, no hay que volverse paranoico, pero sí hay que ser más cuidadoso con quienes nos relacionamos y qué tanto deseamos que las gentes con las que nos relacionamos conozcan o no de nosotros. Ahora bien, hablando de ingeniería social, ¿qué es la ingeniería social? Ingeniería social van a ser todos los métodos y técnicas de engaños y van a estar destinados a obtener información que pueda ser confidencial o valiosa. ¿Qué tipo de información va a ser esta? Obviamente tarjetas de crédito bancarias, correos electrónicos, direcciones de cuentas de redes sociales, cualquier dato personal puede volverse blanco del atacante. Entonces, eh, aquí todavía no estamos ocupando de lleno las cuestiones tecnológicas, más bien, pero la ingeniería social sirve de base para el atacante para saber definir los objetivos que va a tener para acceder a ellos. El uso de la ingeniería social permite al atacante
definir cuál es el objetivo más débil que va a atacar. Pongamos un ejemplo. Un atacante que ocupe ingeniería social definitivamente no va a tomar como primer objetivo la oficina de seguridad informática de la UAM, por poner un ejemplo. ¿Por qué no va a hacer eso? Porque el acceso a dicha oficina está mejor protegido y obviamente las medidas de seguridad son más fuertes. Pero si busca en el eslabón más débil de Guamas Capozalco donde puede atacar, el eslabón más débil, serán los usuarios finales, en donde pues se dan casos muy comunes que son, por ejemplo, que alguien escriba en un post-it su contraseña de correo electrónico y que la deje pegada en la pantalla del monitor, ¿sí? Entonces el atacante siempre va a estar buscando el medio más fácil para comenzar a realizar sus actividades ilícitas. Y en esta etapa no necesariamente necesitamos ser un hacker o tener conocimientos de programación. Puede darse el caso de que incluso alguien ajeno a la universidad se meta con una bata de intendencia y debido a la falta de seguridad en varias secciones de la universidad, lo más seguro es que lo tomarán como verdadero personal de intendencia que solamente está haciendo su trabajo y podrá eludir la mayor parte de la atención que la traiga. Entonces, repito, la ingeniería social la estamos viendo solamente en este caso como la base principal que ocupa el atacante, ¿sí? El manejo de la ingeniería social no necesariamente implica el uso de tecnología avanzada. En esta imagen que ven en pantalla vemos dos casos comunes. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos un ejemplo de espionaje industrial. En este caso puede ser que el atacante sea un empleado que está insatisfecho por razones de tipo personal o económicas y haya que el mejor camino para vengarse o tener beneficios es robar y vender información a los competidores de su compañía. Y del lado derecho vemos una imagen en la cual está el típico juego de donde quedó la bolita. Aquí en la Ciudad de México los van a localizar más frecuentemente en la zona de eje central, enfrente de Plaza de la Computación y en el Metro Auditorio Nacional. Aquí en este caso el juego de donde quedó la bolita es simplemente un montaje para que las víctimas atraídas por su ambición vean que pueden apostar fácilmente y que van a ganar mucho. Pero la realidad es que cuando la víctima cae y se da cuenta de que no va a ganar fácilmente, al intentar retirarse, pues obviamente se da cuenta que ya está rodeada y que no era solamente el vendedor, sino todo un conjunto de cómplices que se agrupan en torno a él y que comienzan o a hostigarlo o de plano directamente lo asaltan. Cuando eso pasa, después de que lo han violentado y le han quitado sus pertenencias, la zona del centro histórico tiene el montón de edificios que tienen acceso a azoteas y esas azoteas sin ningún problema dan acceso a otros edificios y de ahí es cuestión de minutos, de segundos incluso para que los atacantes desaparezcan sin que se les localice. Entonces, si bien la ingeniería social llega a ocupar técnicas muy básicas, también en niveles más avanzados los atacantes pueden incluso falsificar
sitios web completos. Hablemos ahora de qué sucede cuando la ingeniería social se mezcla con la tecnología. Comencemos a analizar las amenazas que están diseñadas para afectar los sistemas tecnológicos, sean en este caso computadoras o dispositivos móviles. Uno de los primeros medios de comunicación entre computadoras fue el correo electrónico. En su inicio, el correo electrónico ocupaba las redes telefónicas, pero eso no fue ningún impedimento para que los atacantes que ocupan ingeniería social encontraran técnicas para estafar o causar daño. En el caso del correo electrónico, solo mencionaré algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como hoax, que serían falsas alarmas, el spam, que es correo basura y que es en este caso generalmente publicidad que nosotros no hemos solicitado. Está también el scam, que son las estafas en línea, y hay otra serie de amenazas que surgen a partir del correo electrónico. En el caso del hoax y del spam, la idea es crear una falsa alarma. Por ejemplo, una de las falsas alarmas que ya tiene tiempo fue la advertencia del año 2000, en donde los falsos mensajes alertaban que llegando el año 2000 las computadoras se iban a descomponer debido a que no se había programado correctamente esa transición de fecha. Pero bueno, la idea es que una vez que alguien recibe la falsa noticia y que se alarma, comienza a mandar mensajes de forma exponencial a sus conocidos. Y aquí el punto es que si el tráfico de correo es muy intenso, puede llegar incluso a echar abajo, a hacer que el servidor de correo electrónico se colapse. ¿Sí? Entonces, es esa la intención. En el caso del scam, que serían las estafas en línea, son correos electrónicos en donde la idea es estafar a la gente. Uno de los más comunes es el del banco nigeriano. Funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, yo recibo un correo electrónico en donde un ejecutivo de un banco nigeriano me propone el negocio de que tiene un cliente que ha fallecido y ese cliente tenía una cuenta enorme de dinero. Si no se mueve ese dinero, se va a perder. Bueno, obviamente va a perderlo el banco. Pero bueno, la idea es que nos propone el negocio de nuestra vida si lo ayudamos. De este asunto incluso he de decir que hubo un reportaje hace 2 años en Televisión Azteca en donde un mexicano no solamente contestó el correo electrónico, sino que viajó directamente a Lagos, la capital de Nigeria, y lo que pasó es que lo secuestraron y lo dejaron completamente desvalijado. ¿Sí? Pudo liberarse, pero ya llegó sin ningún dinero. Entonces, hay que prestar atención en el caso de recibir falsos mensajes de correo electrónico. Otra cuestión en la que debemos tener mucho cuidado es cuando recibimos correos electrónicos a nombre del administrador. El administrador sucede que tuvo un problema con el servidor y pide que le enviemos nuestra contraseña para reactivar de nuevo nuestra cuenta. Y el administrador puede también tener el nombre de servicio de soporte a usuarios de un banco, servicio de soporte técnico de algún tipo de servicio electrónico que ocupemos en la web. Pero el punto es que los administradores siempre tienen que estar identificados. En el caso de la UAM no existe un administrador de correo electrónico, existen
una serie de ingenieros que tienen un puesto con nombre y apellido específico y con información que permite identificarlos plenamente. Entonces, los correos electrónicos a nombre del administrador que no se identifique no deben ser contestados y deben ser eliminados. Aquí en pantalla vemos un ejemplo de que me sucedió a mí en una de las cuentas de correo que manejo. Como ustedes ven, es el mensaje de cierto banco, pero da la casualidad de que yo no soy cliente de ese banco. Entonces, cuando llegan este tipo de mensajes solicitando que demos clic al enlace y que tecleemos nuestra contraseña o algo semejante, hay que borrarlo. Si les llega correo electrónico a su cuenta y ustedes de plano no lo identifican, ni siquiera lo abran, simplemente bórrelo sin abrirlo y con eso será más que suficiente. De hecho, varias de las aplicaciones, ya sea en, en Gmail o en Outlook, vienen con opciones para bloquear el correo no deseado. Continuando con la evolución de la ingeniería social y la tecnología, después del correo electrónico surge el chat. El chat es simplemente un medio más dinámico que el correo electrónico. Puedo conectarme a internet, chateo en tiempo real con mis amigos, pero también implica nuevas oportunidades para los atacantes. En el caso del chat, el atacante tiene que ganarse la confianza de la víctima. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace obviamente investigando gustos de la víctima para tratar de tener un tema en común. Después, con algo de tiempo y y trabajo, el atacante consigue la confianza de la víctima y puede ya implementar distintos tipos de ataques hacia su víctima. En este caso nos vamos a centrar nada más en la cuestión técnica, la infección del equipo. Después de cierto tiempo que el atacante estableció contacto conmigo, me manda un URL, un enlace en el cual me dice que o hay un documento o un programa que me va a ser útil, y como yo ya confío en él, le doy clic y bajo dicho documento o programa. Supongamos que en vez de un documento fue un programa tal como por ejemplo una aplicación de juego. Posiblemente baje la aplicación de juego, pero lo más probable es que junto a dicha aplicación venga un programa conocido como bootnet. Un bootnet es un programa que se instala en la computadora y que permanece inactivo. La idea de esto es que ese tipo de infección yo no la voy a notar a simple vista. Mi equipo puede volverse un poco lento, pero no voy a ver síntomas más visibles como pantallas o ventanas extrañas en mi computadora. Esta persona vuelve a repetir la operación con varios usuarios más que ya conoce. Y aquí el truco, bueno, aquí la ganancia de infectar más de un equipo es que el atacante necesita un conjunto amplio de máquinas. Pongamos una red pequeña de 100 equipos infectados, ¿sí? Pero, ¿cuál es el beneficio de esta persona de infectar solamente 100 equipos? Lo que pasa es que el programa bootnet lo que hace es crear una red de equipos zombies. Es un poquito extraño, pero les platico cuál es la lógica de esto. Todos los equipos infectados quedan con un programa cliente que el atacante va a controlar desde su computadora. Una vez que ya establece el número suficiente de equipos para crear su propia red de botnets, lo que hace esta persona es vender sus servicios. ¿Qué tipos de servicios vende esta persona? Echar abajo servidores o sitios web, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que soy un empresario y me
me entero que mi competencia el próximo sábado va a lanzar una campaña en línea desde su servidor. Y a mí, la verdad, le tengo mala fe a esta persona y como no creo en la libre competencia y cosas de ese estilo, busco cómo fastidiarlo. Por lo tanto, comienzo a buscar a especialistas de ese tema. Obviamente ese tipo de especialistas no venden sus servicios en Google ni en la sección amarilla, entonces tengo que contactarlo. Ya que contacté a esta persona, tengo que hacer las negociaciones pertinentes, y lo que pasa a continuación es que, llegado al acuerdo económico, el dueño de la red botnet va a comenzar a enviar señales a todos los equipos infectados para que comiencen a hacer peticiones al servidor de mi competidor. Estas peticiones las realiza el programa que infectó cada computadora. Si estamos hablando de 100 equipos, imaginen una petición cada, ¿qué será bueno? Cada 5 milisegundos a un servidor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si es una red realmente grande? Estamos hablando tal vez de más de 1000 equipos que durante todo el día estén haciendo peticiones al servidor. Va a llegar un momento en que el servidor de mi competencia va a estar saturado y el acceso va a ser lento. Y si realmente son redes muy grandes las que manejan, pueden llegar incluso a bloquear el servidor y va a quedar fuera de línea. Por lo tanto, yo ya conseguí el objetivo de fastidiar a mi rival, y esto lo hace un, entre comillas, especialista que crea este tipo de redes. Continuando con la evolución de las amenazas, llegamos a las redes sociales. Redes sociales tales como Twitter, Facebook o similares ofrecen al atacante la ventaja de más de un servicio de Internet. Es decir, puedo ocupar el correo electrónico indudablemente, puedo ocupar el servicio de chat, puedo ocupar una página web. En este caso, si ustedes si tienen cuenta de Facebook, verán que por lo menos manejan esos 3 tipos de servicios, ¿sí? Con la red social, todas las técnicas de ataque de correo electrónico o de chat se pueden aplicar, y los objetivos principales son, en este caso, el robo de información, también conocido como phishing, la instalación de software malicioso, el malware, que hablaremos de él en algunos minutos. Ciberbullying. Antiguamente, cuando yo iba a la escuela, por lo menos había el chance de que si me buleaban, tenía un día completo para volver a la escuela, y ya posiblemente mis atacantes se olvidaban del asunto y ya pasaban a hacer otra cosa. Pero en el caso del ciberbullying, la víctima recibe ataque continuo de tal forma que llegan a darse casos que la víctima prefiere el suicidio, o si sucede en Estados Unidos, es muy común que el niño tome la pistola de papá y que vaya a la escuela a desquitarse, no solamente con los atacantes, sino con quien esté al alcance de él, ¿sí? Otra amenaza que hay en las redes sociales sería, en este caso, el ataque al prestigio. Bueno, en este caso lo más común es en el caso de México, los ataques en contra de novios o exparejas que quedan dolidos, que no soportan la pérdida de la pareja, y lo que hacen es desquitarse contra ella, simplemente manchando su buen nombre con publicaciones, o incluso si la pareja tuvo la mala suerte de confiar en su novio y accedió a la parte de filmarse o fotografiarse teniendo intimidad, la expareja generalmente tiende a ocupar ese tipo de grabaciones como arma. Por lo que sugiero en este caso que
si en algún momento ustedes reciben la petición de inmortalizar su amor en una foto o en video, sugiero que rechacen dicha petición. La verdad, es es una actitud bastante baja, actuar contra alguien a quien el atacante presumía tener amor. ¿Sí? Bueno. Otras complicaciones o amenazas que tengo al uso de redes sociales, que usurpen mi identidad. Puede darse el caso de que si me descuido, alguien tenga acceso a mi cuenta y a través de ella haga publicaciones que puedan enlodar mi reputación. ¿Sí? Ahora vemos en pantalla un diagrama que ilustra cómo es el llamado ataque Man in the Middle. Aquí no solamente es software el que nos está atacando, aquí también se ocupa hardware. Déjenles explico cómo funciona esto. En la imagen del diagrama vemos que la conexión roja, bueno, la flecha roja, representa la conexión original a Internet, ¿sí? Estamos hablando de que en este caso se ocupa mucho en las conexiones inalámbricas, ¿sí? Ahora bien, en donde está el muñequito y las flechas verdes, eso es lo que representa en este caso es una conexión falsa, un punto de acceso falso en Wi-Fi. Normalmente esto se implementa mucho en centrales de autobuses, aeropuertos o sitios similares en donde ofrecen a los viajeros conexiones gratuitas Wi-Fi, ¿sí? Pero también puede ser el lugar exacto para que atacantes monten un punto Wi-Fi falso. De hecho, lo único que haría falta sería para implementar esto una camioneta, una tecnología de red que está al alcance en estos tiempos, que permitiría montar un punto de acceso a Internet falso. Y la idea de esto es que las víctimas que se conectan a dicho punto falso tienen acceso a Internet, pero ese punto de acceso falso, como está controlado por el atacante tiene software que le permite ver de manera clara toda la comunicación que se está enviando a través de ese punto de acceso. Entonces es importante también tomar en cuenta dónde nos conectamos cuando ocupamos redes inalámbricas. Hay que tomar cuidado con esa situación y cuando lleguemos al al siguiente tema, que sería medidas preventivas, veremos algunas opciones para tratar de evitar ese tipo de amenazas. Hemos estado hablando de ataques vía software. En los tiempos antiguos, solamente existían los virus informáticos, virus que infectaban el sistema operativo de la computadora y que nos dábamos cuenta que aparecía en pantalla alguna ventanita o algún síntoma que nos indicaba que el equipo estaba infectado. En esos tiempos los virus informáticos solamente estaban hechos por alumnos brillantes de programación o de ingeniería que querían gritarle al mundo que ellos eran lo máximo y hacían ese tipo de programas. Actualmente la situación ha cambiado bastante, ya no son solamente programadores solitarios, sino que en dado caso hay incluso lugares a nivel mundial que tienen gente que se dedica a programar ese tipo de cosas, obviamente con intenciones nocivas, y que no solamente son ya los virus informáticos, también hay un conjunto de programas tales como por ejemplo el rootkit, los gusanos, los caballos de Troya, diccionarios, obviamente el bootnet y otros programas que son nocivos para la computadora. A todo ese conjunto de programas que es nocivo para la computadora se le conoce con el nombre de malware, ¿sí? Entonces, todo programa que sea nocivo a la computadora es malware. Virus informáticos, gusanos de USB, ransomware, no sé. Cualquier programa. Programas que obviamente, como los diccionarios, que se dedican a romper la seguridad de las contraseñas, ¿sí? Todo programa nocivo para la computadora
es un malware. Dentro de los principales medios de propagación de malware tenemos los siguientes. Tenemos las redes sociales, tenemos las redes P2P, redes punto por punto en este caso, los sitios web de piratería o WADs en este caso, y las unidades USB infectadas. Las redes sociales, pues principalmente las redes sociales, la infección ahí proviene cuando accesamos a direcciones o cuentas que no tienen buena seguridad o que están diseñadas para engañarnos y que nosotros instalemos por nuestra cuenta o bajemos y ejecutemos un programa que viene ya con malware que va a infectar la computadora. Generalmente esto sucede en el caso de redes sociales cuando nos envían un programa y ejecutamos ese programa y nos damos cuenta que de repente ya no tenemos el control de la cuenta. Entonces hay que tener cuidado con eso, no se deben de recibir programas por esos medios, y si se reciben hay que checarlos con algún programa antivirus para checar que si viene algún tipo de amenaza. Redes punto por punto. Antes de que existiera Spotify, los usuarios, si querían conseguir archivos de audio MP3 que generalmente venían con canciones, necesitaban instalar un programa llamado Ares. Ese programa, cuando se instala, crea en la computadora un pequeño servidor. Ese servidor es un programa que lo que hace es conectarse a la red de internet, pero por un puerto específico. Ese puerto es una entrada especial que lo que busca es otra computadora que tenga el programa Ares. Entonces, a través de ese puerto ambas computadoras pueden conectarse y compartir archivos. El problema con este tipo de redes es que no tienen ningún tipo de seguridad. Si yo me conecto ocupando una red P2P a un equipo que esté infectado, lo más seguro es que me voy a infectar yo también. Pero también en su tiempo las compañías disqueras odiaban estas redes y llegaron a pagar a profesionales que se dedicaban a infectar este tipo de redes para tratar de combatir los problemas de piratería musical. De los dispositivos móviles hablemos un poco. Las principales amenazas que van a tener los dispositivos móviles serían robo físico, espionaje y robo de datos, malware, y de ahí solo algunas variaciones tales como el ransomware. Vamos a analizar punto por punto. Del robo físico, es obvio que la zona metropolitana del Valle de México es una de las más complicadas, y menos se diga la cuestión del Estado de México y la Ciudad de México, que son a veces sitios casi sin ley, en donde es muy común el asalto a transporte público. Cuando eso pasa, la verdad, conviene entregar lo más rápido posible las pertenencias y esperar que quien les haya asaltado sean asaltantes profesionales. ¿Esto qué implica? Que generalmente van solo por las cosas y que van a desaparecer lo más rápido posible. Por lo tanto, conviene en estos casos agilizar la entrega. Ahora bien, de situaciones que hay que tomar en cuenta. Es obvio que en el robo físico es muy poco lo que podemos hacer, pero sí hay algunas acciones que pueden estar a nuestro alcance. De entrada, los dueños de dispositivos móviles con sistema operativo Android tienen que cifrar la información que contiene su dispositivo. ¿Esto qué implica? Cuando ustedes cifran la información, si el que se quedó con su teléfono no sabe la contraseña, la opción más sencilla que va a ser formatear todo su teléfono para que quede con la configuración de fábrica. Ustedes pierden el teléfono
físicamente, pero todos los datos que iban en el teléfono ya no están al alcance de quien les haya robado el teléfono. Que eso es muy importante, porque si la información no está cifrada, el asaltante, además del teléfono, se llevaría su agenda de contactos, su acceso a la red social y otra información importante que pudiera ser valiosa para ustedes. Entonces, otra cuestión a tomar en cuenta en la situación de robo físico: los celulares solamente ocúpenlos en lugares seguros y donde sea necesario. Es muy mala práctica ir en el metro o en el transporte público con la vista hacia abajo, clavada hacia la pantalla. Cuando yo voy con la vista clavada hacia la pantalla, no tengo idea de quiénes están subiendo o no al transporte público. En ocasiones esos segundos pueden servir para que yo baje de inmediato, o en dado caso por lo menos alcanzar a apartar algo de los bienes que se van a llevar y pueda implementar algún tipo de acción. Entonces, siempre que vayan en transporte público, si ocupan el celular, que sea al mínimo posible, y siempre estén al pendiente de qué es lo que está pasando a su alrededor. El otro punto sería el espionaje y robo de datos. Esto generalmente se da más con las cuestiones de relaciones de pareja. Cuando la pareja de alguien duda de él o de ella, lo que hace es aprovechar algún momento para o robar la contraseña, o bien, en casos más extremos, instalar en el software del teléfono de su pareja un programa que esté monitoreando todas las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, siempre tengan a la mano su celular, y de preferencia, si van a ocupar contraseñas, recuerden que sean buenas contraseñas que no van a funcionar: su fecha de nacimiento, la típica que sería poner números del 1 hasta el 5, o palabras que sean muy comunes para que las adivine cualquiera, u ocupen un programa de diccionario para que rompan esa contraseña. Sugiero en este caso que piensen en una frase personalizada, y en este caso lo que convendría hacer sería cambiar nada más algunas letras para que se vuelva una contraseña personalizada y muy difícil de adivinar, ¿sí? Ahora bien, el malware. En el caso de los teléfonos inteligentes, se vuelve una necesidad ya que lleven alguna medida de protección. Hay antivirus a nivel gratuito o con licencia que se pueden instalar en el dispositivo para mantenerlo lo mejor protegido posible, ¿sí? Ahora bien, en el caso del malware, hay una amenaza que destaca especialmente. Se le conoce como ransomware o el virus del policía. ¿De qué se trata esto? Cuando ustedes ejecutan ese programa, aparece una pantalla muy aparatosa que dice que su teléfono ha sido detectado por el FBI o por la PFP y que los han cachado viendo pornografía o algo semejante. El punto es que en dada sección de la pantalla aparece un número de cuenta al que ustedes deben pagar la multa para que puedan enviarles la contraseña y ya quede liberado su dispositivo móvil. En este caso, sobra decir que eso no es cierto. Hay ocasiones en que las víctimas que han pagado eso no han recibido su contraseña, y sí, además de tener infectado su dispositivo, pierden dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que instalen, ¿sí? Ahora bien, hay una situación especial a tomar en cuenta. Hace algunos minutos les mencioné que
en el malware existían los llamados gusanos de USB. Un gusano de USB es un programa que se dedica a infectar computadoras y unidades USB. Pero en el caso de los dispositivos móviles, déjenles platico cómo está el asunto. Supongamos que por algún motivo no llevé mi unidad USB y necesito almacenar un documento. Lo único que tengo a la mano es mi dispositivo móvil y afortunadamente llevé mi cable para conectarlo a la computadora. Cuando yo hago eso, establezco una conexión entre mi dispositivo móvil y la computadora y voy a ocupar el espacio de mi dispositivo móvil como una unidad USB. Supongamos que tengo la mala suerte y la computadora está infectada. Cuando yo hago eso, se infecta la zona de almacenamiento USB. Pero si yo vuelvo hacia mi teléfono funciona sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Porque no existen los virus multiplataforma, es decir, un virus de Mac o de Windows generalmente solo va a infectar equipos de Mac o de Windows. En el caso de conectar un dispositivo con sistema operativo Android a una computadora PC, lo más seguro es que no va a haber ningún tipo de infección. Sin embargo, al momento que lo ocupé como USB, mi equipo se vuelve un portador, es decir, mi celular no va a estar infectado, pero si yo lo conecto hacia algún lado, sí va a infectar alguna computadora. Entonces hay que tomar muy en cuenta esa situación al momento de conectar el equipo. Esto es muy frecuente en cibercafés que generalmente no tienen muchas medidas de protección. Hablemos ahora de un tema que más temprano que tarde van a conocer. Es la llamada Deep Web. Deep Web es un segmento de la red de Internet, pero tiene una diferencia muy notable con la Internet que nosotros ocupamos. De entrada, la Internet normal que ocupamos, si ustedes están viendo la imagen en pantalla, me gusta ocupar esta imagen porque representa muy bien la situación. La Deep Web, la web normal, que ocupamos, el Internet normal, sería a la altura de los buscadores de Google, Bing u otros buscadores, y donde están los pececitos es donde navega o donde nada el usuario común, si queremos verlo desde ese punto de vista. Ahora bien, se supone que ustedes próximamente estarán ya nadando en la zona donde están las ballenas que se ven aquí en el dibujo, ¿sí? En esa zona está la información que está disponible a través de navegadores, de buscadores académicos, bases de datos especializadas y otras. Pero todos esos sitios tienen en común que son sitios que están indexados, que son plenamente identificados y que se pueden localizar sin ningún problema. Si se dan cuenta, hasta el fondo del dibujo hay una especie como de calamar, y es ahí donde comienza la llamada Deep Web. Deep Web en este caso es un segmento de la red de Internet que no va a estar indexado, es decir, no hay identificaciones que permitan en este caso que nosotros ocupemos, por ejemplo, Google y que nos dé algún resultado. Eso no existe ahí. En esa zona se ubican varios relatos que están entre la ficción y la leyenda urbana. Dicen por ahí que en la Deep Web venden órganos humanos, que venden armas y cosas de ese estilo. Trataremos de hacer un recorrido breve por esa zona y también veremos la llamada Darknet. Ahora bien, dicen que en la Deep Web hay actividades de tipo ilegal. Indudablemente va a haber secciones de la Deep Web que promueven, por ejemplo, piratería, por poner un ejemplo,
pero también coexisten al lado causas tales como los disidentes políticos. Países como China, que tiene un control muy férreo en el uso de la red de internet, tiene cuerpos incluso de policía dedicados a estar monitoreando a sus ciudadanos en línea. Entonces, un ciudadano chino no podría expresarse libremente por Facebook, debido a los pocos a las pocas horas ya estarían arrestándolo. Entonces, la solución que queda para eludir los controles de gobiernos totalitarios tales como el gobierno chino, la República Islámica de Irán u otros es navegar en la Deep Web. Entonces es ahí donde activistas políticos pueden expresar su punto de vista y tratar de eludir los controles gubernamentales. Es un hecho que en la Deep Web sí va a haber actividades ilegales tales como venta de drogas y venta de armas, pero me gusta ocupar para esta situación usar el ejemplo de un mercado muy tradicional aquí en la Ciudad de México. Supongo que todos habrán escuchado en algún momento de Tepito. Es obvio que Tepito tiene cierto tamaño, pero mentiría yo en decir que toda la delegación Cuauhtémoc o que toda la Ciudad de México es Tepito. Tepito es grande, pero está aún así ubicado en cierto sector de la alcaldía Cuauhtémoc. Y también sería inexacto decir que toda la gente de Tepito son delincuentes. Es un hecho que también en Tepito hay gente que ha sido artesano y vendedor honesto desde generaciones. Pero también es un hecho que dentro del caos que maneja un mercado como Tepito, hay secciones que pueden ser muy obscuras y es ahí donde se concentran actividades ilícitas tales como venta de drogas o armas. Esas zonas más oscuras es a lo que se le conoce como la Darknet. Es ahí donde las gentes que se dedican a actividades ilícitas pueden contactarse, pueden exponer o vender sus productos y servicios. Ese segmento de esa zona oscura sería un segmento de la Deep Web, y aún así estamos hablando de que son zonas muy concretas en las que quien vaya a esas zonas es porque lo hace bajo su propia responsabilidad, ¿sí? Entonces, para ir cerrando el tema, solamente les diré que si en alguna ocasión tienen necesidad de navegar en la Deep Web, obviamente no lo van a hacer de manera normal. A la Deep Web no se accesa desde un equipo con Windows y con un navegador. Eso no es seguro. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Windows tiene muchas fallas de seguridad. Por lo tanto, meterse a navegar a la Deep Web directamente desde un equipo Windows indica que vamos a quedar totalmente visibles y vamos a exponer la información innecesariamente. Nunca se navega en la Deep Web con un equipo Windows normal. Generalmente los métodos que se ocupan para navegar en la Deep Web implican ocupar una computadora con un sistema operativo Linux. Sobre ese Linux se monta una computadora virtual. A esa computadora virtual, antes de navegar, se le cambian las direcciones IP y direcciones MAC, y aún después de eso se ocupa software tal como por ejemplo Tor o algo semejante, que todavía tiene que pasar por una última configuración para tratar de navegar de forma incógnita en dicha red, ¿sí? Entonces, si no tienen necesidad de navegar por la Deep Web, sugiero que la eviten. Y si lo hacen,
eviten los llamados segmentos de Darknet, donde van a encontrar definitivamente actividades ilícitas. ¿Vale la pena visitar la Deep Web? Honestamente yo no la he visitado, pero quienes lo han hecho me han dicho que hay ciertos recursos interesantes como libros o cosas de ese estilo, pero también hay que tomar en cuenta que no vamos a tener la misma velocidad que la red de internet normal. Debido a su carácter seminómada, la velocidad de acceso a esas redes es generalmente lenta, principalmente por las cuestiones de anonimato, y el consejo sería es que si no tienen nada que hacer en esa zona, simplemente evítenla. Hemos hablado hasta el momento de las amenazas que afectan directamente a los equipos de cómputo. Y entendemos ese tipo de amenazas como amenazas que van a infectar el equipo o los programas, que van a vulnerar la seguridad del equipo y que van a permitir que otra persona incluso llegue a controlar el equipo en contra de nuestra voluntad. Ahora bien, vamos a iniciar el siguiente tema, que sería en este caso amenazas que están diseñadas para afectar directamente a los usuarios de equipos de cómputo y dispositivos móviles. Dentro de las amenazas que pueden afectar al usuario se encuentran las sectas. La persona que se engancha con una secta va a ir perdiendo su individualidad, y esa individualidad va a ser reemplazada por el líder, que por lo general tiene algún tipo de don místico que permite predecir el futuro, contactarse con Dios o algo semejante, y que ocupa tal poder para comenzar a explotar a sus seguidores. En casos más extremos, los seguidores de una secta llegan a desconocer a su familia, a entregar todos los bienes y posesiones al líder, e incluso en casos más graves ha habido situaciones en que si el líder dice que hay que suicidarse, el seguidor lo hace sin cuestionar la autoridad del líder. Entonces esa es una de las posibles amenazas que existe al usuario dentro de Internet: contactar algún tipo de secta que le prometa algún camino, entre comillas, mágico para la solución de sus problemas, y que el usuario quede enganchado y bajo el control de dicha secta. Otra amenaza que hay directa a los usuarios sería la pornografía y la trata de personas. Hace algunos años un alumno me dijo que yo estaba mal, que la pornografía no puede ser peligrosa. Y efectivamente el usuario tiene razón, pero antes que nada déjenles expongo mis motivos. Es obvio que la pornografía por sí sola no es nociva, pero cuando nosotros visitamos sitios gratuitos de pornografía en Internet, hay dos situaciones a tomar en cuenta. La primera, las amenazas de tipo técnico. Generalmente la mayoría de los sitios de pornografía gratuita manejan algún tipo de módulo en su página web que tiene la intención de difundir publicidad, o en el peor de los casos tratar de infectar los navegadores que visitan dicho sitio. Entonces las posibilidades de infección en sitios de ese estilo son reales. Otro punto importante sería la cuestión ética. Cuando yo visito un sitio gratuito de pornografía, realmente lo que estoy viendo en pantalla son actores que están
desarrollando su trabajo, que reciben un pago por su trabajo y que cuentan con un contrato que los protege y que están en buenas condiciones, o lo que estoy viendo en pantalla es simplemente una persona que está siendo coaccionada porque si no hacen lo que le indican, posiblemente sufra algún daño físico o incluso hasta la maten. Entonces, la cuestión ética de los sitios de pornografía gratuitos se tienen que evitar. Es, eh, es lamentable que en este llamado siglo XXI la trata de personas siga siendo un tema, y de hecho varios de esos sitios suelen estar relacionados con casos de trata de personas en la cual la persona previamente fue privada de su libertad y ahora está siendo sometida como esclavo a realizar acciones que van en contra de su dignidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de la pornografía hay que, si ustedes desean verla, deberían por lo menos asegurarse de que sea un sitio en el cual ustedes estén seguros que lo que están viendo son actores que están recibiendo un pago y que tienen derechos. Alimentar los sitios de pornografía gratuita solamente fomenta la trata de personas. Otras amenazas a los usuarios son, por ejemplo, su ataque al prestigio. Esto se debe, esto ocurre cuando se comienzan a difundir rumores, mentiras o calumnias en contra de alguna persona o institución. Cuando esto sucede, el que recibe el ataque eh, comienza a perder su valor ante su círculo social y puede ser complicado de defender porque generalmente esto implica demostrar ante la sociedad que las calumnias o las mentiras han sido solamente eso, que nada tienen que ver con la realidad. En los casos más comunes que serían las cuestiones sentimentales, me gustaría decir que hombres y mujeres estamos expuestos al mismo nivel, pero lamentablemente aquí en México es una realidad que las mujeres llevan la peor parte en ese asunto. Ya he mencionado antes ciertas situaciones en las que lo más común es que la, la mujer por amor ceda a presiones de su pareja y que de repente cuando decida dejarlo la pareja se desquite manchando su buen nombre. Pero bueno, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Plagio intelectual. El plagio intelectual a nivel de educación superior es algo que está muy penado. Hubo un caso de un escritor llamado Seatila la Triste, que en su mejor época fue funcionario de la UNAM, amigo del rector José Narro y premio Javier Villaurrutia. El premio Javier Villaurrutia es un premio de lectura, pero sucede que comenzaron a notar que ese, las obras que había presentado este señor eran simple copy-paste. En su momento trató de justificar que era un homenaje a distintos autores, pero la verdad no le creyeron y a partir de eso vino su caída como una personalidad académica. El rector Narro se desatendió de él, perdió su trabajo como funcionario de la UNAM y quedó ya marcado con la marca de plagiario. Entonces, si ustedes en algún momento tienen que ocupar textos que deban citar, asegúrense de seguir las normas correctas para que no generen ningún tipo de duda en el trabajo que presentan. Trolling. ¿De qué se trata esto? El troll va a ser la persona que se mete a un foro específico. Supongamos que yo soy el troll y quiero meterme a un grupo chat o a una red social que
está a favor de los derechos animales, por poner un ejemplo. Y entonces yo me dedico a estar ofendiendo a todos los asistentes y pongo a propósito mensajes a favor de la tauromaquia, de la caza de ballenas o algo que esté fastidiando a todo el mundo. ¿Por qué hace esto esta persona? Porque es una especie de diversión para él estar ofendiendo a otras personas. Cuando eso sucede, ustedes eviten la confrontación directa. Eviten alimentar al troll porque ustedes en realidad, estando en internet, nunca van a tener idea de con quién están hablando. Cuando ustedes vean los documentos en PDF que están disponibles, verán a lo que me refiero, ¿sí? Llegamos a la parte final de este primer tema de seguridad, en donde abarcamos todas las, bueno, por lo menos las amenazas más comunes que pueden sufrir los equipos o dispositivos móviles de cómputo, y desde luego las amenazas que también afectan a los usuarios. Queda disponible esta última parte, que es un pequeño glosario de términos técnicos. Sugiero que le den una leída porque vendrá un pequeño cuestionario al final del tema de seguridad informática. De momento sería todo. Nos vemos en el siguiente tema.